5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia, una producción de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esa misma universidad. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra y el día de hoy vamos a hablar de un momento muy importante en la historia de México y de los Estados Unidos. Los momentos finales de la encarnizada lucha que hubo allá a mediados del siglo XIX entre el ejército norteamericano que invadió las tierras mexicanas y el ejército y el pueblo mexicanos que defendieron su territorio. Nosotros sabemos por muchos motivos, por muchas vías, que los norteamericanos, a partir de una franja de 13 colonias con cara hacia el Atlántico, lograron construir su nación a partir de un avance prácticamente imparable hacia el oeste. Fueron primero hacia las montañas y a la caza de castores y de animalitos para poder obtener sus pieles y fueron avanzando hacia allá. Por otra parte, avanzaron también hacia la Florida y tuvieron una guerra con España y lograron la cesión de la Florida. Después se apoderaron de la Luisiana con una negociación con los franceses y posteriormente fueron avanzando más y más hacia el oeste hasta llegar a la costa del Pacífico en California, y eso lo hicieron en el año de 1848. Ese avance parecía imbatible, parecía que no se podía detener, y de hecho fue un avance que fue atacando, que fue destruyendo a los grupos étnicos, a las sociedades previas que habían estado asentadas en esos territorios. Famosísimo es, por ejemplo, esta lucha entre los colonizadores blancos frente a los nativos norteamericanos, esos que ahora se les conoce como Native Americans y que ocupaban las grandes planicies del centro del territorio del norte del continente. Pues muy bien, entre los países, entre las sociedades que los norteamericanos avasallaron, estuvieron una serie de colonias, una serie de asentamientos humanos que tuvieron orígenes coloniales españoles, como por ejemplo en el Nuevo México, o de una colonización relativamente moderna del siglo XVIII por parte de los esfuerzos españoles de ocupar las provincias de los Texas, por ejemplo, y un poco más hacia el noroccidente. Pues bien, la provincia de Texas se convirtió en una manzana de la discordia entre el gobierno mexicano en los años 1820 y 1830 y el gobierno norteamericano y los mismos colonos norteamericanos que se establecían en la provincia de Texas. Es curioso, el gobernador militar mexicano de Texas se quejaba en finales de los años 20 de la migración indiscriminada, la migración sin papeles, la inmigración ilegal de los colonos blancos norteamericanos hacia las tierras de Texas. Las tierras de Texas eran muy importantes en ese momento. ¿Por qué? Porque permitían la colonización y permitían la explotación del algodón, que se convirtió en un elemento muy importante ahí. Ese avance condujo a un disenso muy importante en el año de 1846, perdón, que fue por una diferencia en cuál era la frontera entre Texas y los territorios mexicanos. Había dos ríos que marcaban, según unos y otros, las fronteras. Según los norteamericanos, el río Bravo del Norte. Según los mexicanos, el río Nueces, que estaba más hacia el norte,
del río Bravo. Esa disputa condujo a una escaramuza que llevó al presidente James Polk a decirle al Congreso norteamericano que se había derramado sangre norteamericana en territorio norteamericano. Esto condujo a una declaración de guerra que llevó a los norteamericanos a enviar dos ejércitos, uno que venía por tierra desde el norte, desde Texas, hacia el centro del país, y otro que venía desde Veracruz también hacia el centro del país. Hubo una serie de batallas importantes en ese camino, en ese proceso. Hay muchas cuestiones que quedan muy oscuras. Parece ser que el ejército mexicano no actuó de la manera mejor para poder defender el territorio nacional. Pero para agosto de 1847, ya las fuerzas norteamericanas rodeaban la Ciudad de México, y entre agosto y septiembre de 1847 hubo una serie de batallas muy importantes que marcaron la derrota del ejército mexicano. Batallas que llevan nombres célebres para los mexicanos, como la batalla de Molino del Rey, la batalla de Churubusco, la batalla de Padierna, y, por supuesto, la batalla del Colegio Militar en Chapultepec, en la Ciudad de México. De ahí ha surgido para los mexicanos una pléyade de personalidades, de acciones heroicas que han sido utilizadas por nuestros gobiernos para decir: hemos defendido nuestros territorios. El hecho concreto es que a mediados de septiembre de 1847, el ejército norteamericano logra al fin poseer la Ciudad de México, y con eso la llave a un acuerdo bueno para ellos. Elementos simbólicos de esa toma de la Ciudad de México sería que la bandera de las barras y las estrellas ondearía en el zócalo de la Ciudad de México, el espacio fundamental, el espacio simbólico de lo que es nuestro país. Por otra parte, también se recuerda la defensa que no hizo el ejército, sino que hizo el pueblo de la Ciudad de México, resistiendo ante el ingreso del ejército norteamericano, que fue una resistencia calle por calle, utilizando como armas piedras y elementos arrojadizos. Fue una lucha encarnizada, pero que eventualmente triunfó el ejército norteamericano. Esto le permitió a los norteamericanos obligar al gobierno mexicano a un tratado de amistad y paz que fundamentalmente significaba la pérdida de la mitad del territorio mexicano, y significaba también la entrega de una indemnización monetaria al gobierno mexicano. Ese fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Claro, ese tratado dejó a muchos mexicanos que vivían en los territorios del norte, particularmente Texas, California y el Nuevo México, los dejó a merced del gobierno norteamericano. Pero ya esa es otra historia que tendrá que ser contada en otro momento. Les agradezco muchísimo su atención. Nos escuchamos en la próxima. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra, de la Universidad Nacional Autónoma de México.